Señor Jorge Rodríguez, ministro de Cultura. Señora Vera Vargas, viceministra de Cultura. Señor Víctor Manuel Sánchez, excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos mexicanos. Señores embajadores de la República de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Cuba. Funcionarios de la Administración Pública Costarricense que hoy nos acompañan. Señor Javier Villaseñor, director del Instituto México en Costa Rica, y muy especialmente para todas las personas aquí presentes, tengan todos y todas muy buenas noches. Yo quisiera, antes de iniciar mi disertación de esta valiosísima actividad, agradecer de la manera más sentida a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, representada por don Víctor, por haberme honrado con la circunstancia de poder participar en un evento tan importante, en un evento tan simbólico, en un evento que obviamente marca un punto de inflexión para todos los países que están aquí representados. Pues efectivamente tomo algunas palabras del señor embajador, don Víctor, donde dice la historia del Istmo Centroamericano, en particular, junto con lo que es la gran nación mexicana en general, es riquísima, es amplísima. Y para una persona como el suscrito, que lleva ya 2 décadas de investigación sobre esos temas de las más diversas generalidades y especificidades, tiene todavía un valor todavía más significativo. Tuve la muy grata ocasión de vivir en México durante 3 años, siempre digo durante 3 inolvidables años, llegando a considerar a México como mi segunda patria. Y cada actividad en la que uno puede participar para hermanar, para ahondar, para afianzar esos lazos, pues resulta altamente valioso y es, en efecto, un honor para el suscrito. Cuando uno hace, señoras y señores, un análisis de los fenómenos históricos a los que nos dedicamos en la Universidad de Costa Rica, tenemos una peculiaridad. Nos damos cuenta, y en eso, cumpliendo con el paradigma intelectivo que el creador de la carrera, Heródoto, en el siglo V a.C., en la polis ateniense, ya había determinado, que ningún hecho social surge de la nada, es producto de lo fortuito o surge por una casualidad. Todo lo contrario. Todos los hechos humanos se anteceden, se preceden, se fundamentan en una serie de hechos previos que a su vez, como fichas de dominó en el tiempo, le van dando ese sentido lógico a la historia. Y ese paradigma intelectivo, que es con el que arrancan generalmente todas las investigaciones históricas, se cumple por antonomasia en este caso. Muchas gracias. Muy amable. Se cumple por antonomasia en este caso. La historia bilateral de lo que nosotros conocemos hoy en día como la nación mexicana, junto con las naciones del Istmo Centroamericano, puede rastrearse hasta 30,000 años en el pasado, cuando van a surgir efectivamente esas primeras conglomeraciones poblacionales y territoriales, en un concepto que surge en 1943 en Ciudad de México con el nombre de Mesoamérica. Pero por supuesto, hoy no es la idea de abarcar ese amplísimo margen, sino circunscribirnos a un hecho muy específico que marca el derrotero de una frase que, con su permiso, voy a afirmar desde ahora y que engloba a todo lo que vamos a decir hoy. La independencia del Istmo Centroamericano es consecuencia directa de la independencia de México. Es decir, no hubiéramos entendido a los procesos centroamericanos de autarquía política y territorial respecto de la monarquía española si no entendemos primero cómo se dio ese proceso en suelo mexicano. Y en ese devenir del tiempo hay un año específico con el cual se arranca en la academia cuando se habla de estos temas, y por supuesto es 1808. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como bien es sabido por propios y extraños, desde 1492, todo lo que ustedes y yo conocemos actualmente con el nombre América, cuyo nombre por supuesto no era el oficial, sino con el nombre de las Indias, nombre que el rey Carlos I le había dado a estos territorios, desde lo que entendemos que es California, la Tierra del Fuego en Chile, tienen una peculiaridad. Se veían como súbditos, es decir, como personas a las cuales un monarca daba una orden y estas personas obedecían. Por supuesto que esas ideas se van a acabar en el siglo XIX, cuando vengan las tesis de la Ilustración, el enciclopedismo y sobre todo el liberalismo a decir, ya basta. No es en un poder de una persona mismo el que manda. La democracia y las garantías le pertenecen a todos y son de todos. Esas ideas
que hace más de 200 años, como ustedes me entenderán, tenían una peculiaridad. Podían incluir la cárcel, podían incluir la sanción y podían llegar a incluir la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Empiezan a romperse en el virreinato de la Nueva España. ¿A qué nos referimos? El virreinato de la Nueva España era el nombre que el rey Carlos I le había dado a la porción de tierra desde California hasta la zona de Chiriquí y David en Panamá. Como ustedes me entienden, esa estructura territorial a lo interno tenía 3 divisiones: provincias, reinos y audiencias, y estas a su vez en intendencias, gobernaciones y partidos. Sin entrar en detalles, por supuesto, de cómo era que esta organización jurídica, política, económica, social y cultural se daba entre estos pueblos, resulta ser que en el año de 1808, repito, España ha sido invadida por las tropas napoleónicas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muy fácil. Napoleón Bonaparte considera que Europa debe ser de su propiedad y así se lanza a las famosas guerras. Así se le responderá con las coaliciones, 5 coaliciones a las que él tendrá que enfrentarse, y la que nos interesa es precisamente la 4ª, porque bajo esta tesitura ocurre lo siguiente. Voy a decir una frase que desde nuestra época de estudiante aprendí y me impactó tremendamente, y yo se las presento el día de hoy. Abro comillas: si España se enferma, América se resfría. Y ustedes me comprenderán perfectamente por qué decimos esto. España era dueña de la mitad del planeta para 1808. Las incidencias militares de las guerras napoleónicas están incidiendo directamente en las Indias. Llegan las noticias a lo que es el virreinato, repito, de la Nueva España. ¿Y cuál es la capital de este lugar? La Ciudad de México. Ciudad que había sido fundada, como es bien sabido, en 1521 sobre las ruinas de Tenochtitlán, con la conquista de Hernán Cortés Pizarro. Y cuando llegan, el virrey de aquel momento, José de Iturrigaray, se da la tarea de sofocar a como dé lugar cualquier circunstancia que pueda siquiera prever autonomía, democracia o libertad. Esas palabras es prohibido decirlas en aquel momento. Entonces, el péndulo de la historia nos lleva al norte de la Ciudad de México, en una ciudad que fue en aquel momento y sigue siendo hoy una de las grandes bellezas del territorio mexicano, propiamente el estado de Querétaro. Va a surgir un grupo que, bajo una idea muy propia de tratar de propiciar esas ideas autárquicas o independentistas en México, se colocan bajo una academia literaria. Véase qué interesante. Formaron un grupo de gente que se ponía supuestamente a leer libros de literatura, cuando en realidad lo que estaban haciendo era hablar en el mayor sigilo de la idea de cómo oponerse a la autoridad española gracias a la crisis que está pasando en Madrid, y que ellos han entendido es el momento de cortar con este yugo que hemos tenido desde hace casi 350 años. ¿Quién es el líder? No solamente intelectual, sino material de esta gesta, nada más y nada menos que uno de los grandes patricios de la nación mexicana, el presbítero Miguel Hidalgo y Costilla. Él, junto con varias personas, en las cuales incluso, qué honra para la nación mexicana, una tiene nombre de mujer, la famosa corregidora Josefa de Domínguez, van a propiciar que Querétaro se convierta en la cuna, y así se le considere en México en la cuna de la independencia. Lo que pasa es que lamentablemente, como suceden estas cosas, una delación, una traición lleva a que esto sea descubierto, y cuando todo estaba listo para que el 16 de septiembre de 1810 iniciara el proceso, la delación hace que se arreste a casi todos los involucrados, excepto a uno que logra escapar gracias al mensaje que la corregidora Domínguez le ha dado. Nada más y nada menos que el presbítero Miguel Hidalgo, quien se traslada al adyacente territorio de Guanajuato, y ahí en un pueblito muy peculiar que toda persona que va a México debería ir a visitar, llamado Dolores. Se va a instalar en la iglesia de ese lugar, y el domingo 16 de septiembre a las 10 de la mañana empieza a tañer la campana de ese lugar. ¿Y qué es lo que les dice? Compatriotas, no súbditos, compatriotas, ha llegado el momento de romper las cadenas y el yugo que por años nos han subyugado. Es tal la manera en que insufla a los habitantes de Dolores que capturan a los personeros españoles que están ahí, los detiene y toma una decisión que marca un derrotero para todos los que somos
investigadores de estos temas que marcan esos puntos de inflexión, dándose cuenta de algo que necesita algo que cohesione a la lucha, toma una figura de la Virgen de Guadalupe y dice, a partir de este momento, lo que los une a todos nosotros es precisamente la advocación mariana que se tiene sobre ella. Y por eso el movimiento original se hace llamar los Guadalupes. Con esa idea salen del pueblo de Dolores, terminan de conquistar algo en las inmediaciones de Querétaro, habrá una parte en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Sinaloa, una parte en Tlaxcala y en Hidalgo, pero pasa lo que siempre pasa en estas cosas. Mucha gente tiene el valor, mucha gente tiene el ímpetu, pero muy poca tiene la experiencia. Una cosa es querer pelear y otra cosa es saber pelear. Y lo cierto es que la mayoría de estas personas, cuando ya se les toca enfrentarse a las tropas de división y a la milicia española, pues ustedes me comprenden que van a empezar a ser obviamente acribillados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la tropa española para el año siguiente, de 1811, logra ahora sí empezar a derrotar a esta hueste autonómica independentista, Hidalgo es capturado. Miren, esto estuvo a punto de dar el traste con toda la lucha. Si se está capturando al líder, a la persona que la gente se está identificando, y se da cuenta la mayoría del pueblo mexicano que va a ser fusilado, y en efecto lo fue, para ser exactos, en julio de 1811, la gran pregunta, ¿y quién tendrá el carisma? ¿Quién tendrá el liderazgo? ¿Y quién tendrá la valentía de sucederlo? Pues en estos momentos de la historia, parafraseando al gran historiador Stefan Zweig, surge una figura estelar. Nada más y nada menos que su lugarteniente, el segundo al mando, el presbítero José María Morelos y Pavón, quien se convierte no solamente en un líder carismático, sino que Morelos es un hombre que sí sabe pelear. Es una persona que tiene además el coraje y la valentía para hacerlo. Esta segunda etapa va a iniciar en ese momento. Y aquí se van a unir los otros 4 nombres de la independencia mexicana: Nicolás Bravo, Vicente Guerrera, Miguel Félix Fernández, conocido como Guadalupe Victoria, y Mariano Jiménez. Aquí tienen ustedes al quinteto de líderes que van a seguir al proceso independentista mexicano por los próximos 2 años. Y lamentablemente, la segunda mala noticia. En 1815, los españoles, después de 3 años de haberlo perseguido con toda la hazaña, capturan a Morelos. Les hablo en mi condición profesional de abogado, en un remedio de proceso, en una farsa que se le hace en un juicio que dura menos de 1 hora. José María Morelos va a ser fusilado en Ecatepec, en el Estado de México, y con eso creyeron las huestes españolas que habían logrado sofocarlo. No, señores, cometieron un error, lo acaban de convertir en un mártir. Y eso hace que entonces Guerrero, Bravo, Guadalupe Victoria y Mariano Jiménez más bien levanten todavía con más fuerza a la nación mexicana a partir de 1816 a 1817. ¿Qué es lo que ha sucedido con la circunstancia española? Se están dando cuenta que están perdiendo, se están dando cuenta que están aminorando su presencia en el territorio mexicano, y llega el que yo siempre comparto con mis alumnos en la cátedra, es el momento definitorio. ¿Quién es la persona que va a aparecer y va a convertir a todo este proceso en un antes y en un después? El coronel Agustín de Iturbide Aramburu. Ahí, en ese momento específico, este soldado, atención al detalle, que era parte de la hueste española, sin ser español, era un criollo, y que ha sido mandado con esta idea de matar a como dé lugar a Guerrero, ¿qué es lo que se da cuenta? Lo que ya es obvio, uno de los grandes paradigmas de la ciencia política: no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento, y a la independencia ya le ha llegado. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Vicente Guerrero, que es la persona a la que él se va a enfrentar en el campo de batalla con Agustín de Iturbide, en la que estaba proyectada que iba a ser la batalla más cruenta y más virulenta de todo, ¿qué ha hecho Iturbide? Acomodarse a las circunstancias. No va a ganar. Sus tropas pelean por obligación, sus tropas pelean por miedo. Esos soldados nunca ganan. Gana el soldado que pelea por un sentido de patria, por un sentido de pertenencia, que es lo que tienen los independentistas insurgentes. Y lo cierto es que en un hecho que para la nación mexicana es de las más importantes, se da el famoso abrazo de Acatempan. ¿Qué significa esto? Es el momento histórico en que Iturbide le da la mano a Guerrero en un son de paz y lo invita a que unan más bien sus ejércitos, concatenen los esfuerzos y más bien se dirijan a Ciudad de México,
a ponerle punto final a esto. Ellos consideran que México ya ha pagado una factura sangrienta bastante cara. Y lo cierto es que ¿en qué termina esto? En lo que para todas las personas ciudadanas de México que están aquí presentes, estoy seguro que es uno de los grandes momentos de orgullo de su historia. Porque en febrero, exactamente el 24 de febrero de 1821, se firma el archifamoso documento del Plan de Iguala. Ahí, en ese momento puntual, México declara los 3 elementos que marcarán el derrotero por el resto del siglo XIX. Número 1, se declara la independencia absoluta de España y se convertirá México en un imperio, y eso tendrá mucha importancia. 2, se creará un ejército trigarante para que vaya a conquistar a la Ciudad de México. Y como ya lo habían previsto Hidalgo y Morelos, se le llamará trigarante por tener 3 garantías. Y en el plan lo dice. Se le va a crear entonces a esa idea o a ese modelo un emblema, y el emblema es una bandera. Se le pide a un sastre de apellido Campo que vaya a coser 3 pedazos de tela, e Iturbide se lo dice claramente: quiero que el primer pedazo de tela sea el del centro, tiene que ser blanco. ¿Por qué? Porque como el Plan de Iguala lo dice claramente, es lo que queremos, paz. Quiero que el pedazo de tela del lado exterior sea rojo, porque es lo que hemos dado todos los que estamos peleando por esta guerra, y es lo que luego nos va a tener que mandar, será sangre. Y quiero que el pedazo del mástil sea verde. No se olviden nunca cuál es el color que tuvo el manto de la Virgen de Guadalupe, que fue el que cohesionó. En ese momento nace la bandera blanco, verde y rojo de México. No contentos con eso, le quisieron hacer un homenaje a Morelos. Morelos antes de morir había pedido algo: si ganamos, no se olviden de nuestro pasado aborigen, de nuestro pasado indígena, y recuerden, y así lo deja por escrito, nosotros fundamos la ciudad más importante cuando nuestros antepasados de una de las etnias encontraron a un águila comiéndose una serpiente encima de un nopal en una piedra, y debe colocarse como tiene la bandera mexicana en el centro, como unión de la parte indígena con la parte colonial, y con ese emblema surge ya la nación mexicana con toda la fuerza para lo que iba a pasar, que era obvio. 5 meses después, agosto de 1821, se firman los tratados de Córdoba. El gobernador español de la Ciudad de México, Bernardo O'Brien, lo que hace es firmar ese armisticio, y con eso Iturbide entra a la Ciudad de México en lo que está conocido como la famosa entrada del ejército trigarante. ¿Qué fecha? No es cualquier fecha. El 27 de septiembre de 1821. Y al año siguiente, en uno de esos puntos de inflexión, que es motivo de orgullo para todo mexicano en el mundo, el 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia de México, documento original que, ahora que tuve la ocasión tan bella de ver los documentos de nuestra independencia costarricense tan grata, en México se resguarda en el Salón Central del Palacio de Chapultepec, en donde se firmaron por más de 30 rúbricas el momento de romper con la monarquía española. Señoras y señores, esto que es, a grosso modo, y ustedes comentarán de manera muy comprimida, el proceso independentista mexicano, nos lleva al segundo punto. Estos acontecimientos tienen eco. Esto tiene incidencias hacia el sur. ¿Qué está pasando hacia el sur de esa región que se conoce ahora con el nuevo nombre de México? Ya Nueva España no. Lo que era obvio, comerciantes, habitantes, pobladores empiezan a viajar hacia el istmo centroamericano a contar lo que está pasando en territorio de México, y entonces el segundo de los elementos. Cuando se me invitó a participar en esta actividad y se me dijo que íbamos a hacer la extensión al istmo centroamericano, lo consideré absolutamente atinente, porque las 5 naciones centroamericanas tienen un factor común denominador que arranca en 1542. Tal y como se enseña en la academia, cuando se funda el Virreinato de la Nueva España en 1535, 7 años después, el rey Carlos I funda un reino de Guatemala. Véase que estoy diciendo reino, y siempre puede confundirse con una idea de monarquía. No, era la manera en el siglo XVI de decirle las subunidades político-jurídicas territoriales dentro de los virreinatos.
Esta subunidad del Reino de Guatemala abarcará de lo que ustedes y yo entendemos que es el actual estado de Chiapas, junto con Guatemala, hasta David y Chiriquí en Panamá. Y allá al límite austral estará la provincia de la Nueva Cartago y la Costa Rica, nuestro bendito territorio que ha sido creado en 1540. Un detalle que no podríamos jamás dejar de pasar por respeto a ustedes. El Reino de Guatemala era un nombre político, pero en Guatemala se colocaron otras dos entidades. La Capitanía General, que es el nombre con el que generalmente se conoce, pero eso solo es para efectos militares. Y la famosa, tan importante para nosotros los abogados, la Real Audiencia, es decir, el órgano superior jerárquico en materia de apelaciones respecto de las sentencias de primera instancia de los órganos jurisdiccionales del resto del istmo. O sea, en otras palabras, Guatemala se convierte en el centro neurálgico de todo ese territorio. Pues bien, si eso es así y simplemente lo emitimos para empatarlo con la realidad que se está dando, volvemos a 1821, falta el tercer y último factor, el que dicho sea de paso es el más importante para el suscrito, el jurídico constitucional. Recordemos que esto habrá arrancado en 1808. Recordemos que España está sumida en una circunstancia absoluta de dominación por los franceses. ¿Y saben qué han hecho esos españoles en aquel momento? Una decisión que marca un punto de inflexión. Han convocado alegados de todos los representantes, desde California hasta Chile, para hacerles ver que la lucha contra Francia, contra la grande armée francesa, no es solo de España, les compete a todo el continente. ¿Y cómo quieren que esta lucha se dé? Vamos a darla junto en el campo militar, en el campo jurídico. Envíen representantes de todas sus localidades a Madrid para que se conforme lo que se conoce con el nombre constitucional de Cortes, con S, precisamente en plural, que es el sinónimo del poder legislativo en un país, y así, producto de eso, el Reino de Guatemala envía a 5 representantes. Y en el caso costarricense, nosotros tenemos el orgullo, y lo digo de manera muy clara, a uno de los costarricenses más grandes, más determinantes, yo diría más significativos de nuestra historia, el presbítero Florencio del Castillo Villagra, se convierte en nuestro dignísimo representante y que luego tendrá una incidencia tremenda en México cuando llegue a la segunda parte de su vida. ¿Cuál es el resultado de esto, señoras y señores? El 19 de marzo de 1812 se firma la Constitución de la monarquía española, que se le da el sobrenombre de la Constitución de Cádiz por la ciudad en que se firmó. ¿Y saben qué dice esta Constitución en más de sus 384 artículos? El que nos interesa hoy. Elimínese los virreinatos, elimínese los reinos, elimínese la estructura jurídica colonial y dele a los territorios una nueva significancia. ¿Por qué nos importa? Al desaparecer los virreinatos y los reinos, México se convertirá en provincia de la Nueva España, Guatemala en provincia de Guatemala, y va a surgir provincia de San Salvador, provincia de Comayagua, provincia de Nicaragua y, por supuesto, como ustedes me entenderán, provincia de Costa Rica. Lo que se quiere es darle un nuevo sentido jurídico autonómico a estos nuevos territorios y, por supuesto, al darse esta nueva conformación, pues obviamente surge la idea de crear gobiernos locales llamados municipalidades. Lo que pasa es que dicen que todo lo bueno no dura mucho. En uno de los hechos menos conocidos de la historia, la Constitución de Cádiz es derogada apenas 2 años después. Este experimento dura un bienio. Fernando VII, rey de España, se comporta de una manera súper ingrata en detalles que no vienen al caso aquí. Es poner, la Constitución queda derogada y en 1814 vuelve el andamiaje estructural virreinal que había existido desde siempre, vuelven los virreinatos, vuelven los reinos, vuelve esta estructura. ¿Y qué cosas? Hay que ir a México. México fue la nación que dijo, ya basta. No vamos a permitir esta especie de bofetada que se le está dando a los criollos, y si ustedes lo empatan en el tiempo, es en el momento en que Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, y Guadalupe Victoria han iniciado la lucha insurgente. Se unen, como se dice en metodología de la historia, los dos elementos, y eso va a propiciar entonces no solo los procesos independentistas, repito, en México, sino que van a propiciarlos aquí. ¿Por qué?
porque tan fuerte fue el rechazo de los criollos americanos a esta bofetada que Fernando VII les ha dado, que han surgido otros nombres: Simón Bolívar, Bernardo Higgins, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, solo que eso es allá, hacia el sur. Si México está aquí, ¿qué está quedando en el medio? Y así, en ese momento histórico, la Constitución de Cádiz vuelve a ser puesta en vigencia. ¿Qué año? 1820. Y como ustedes me entienden, 1820 es la antesala del punto neurálgico de hoy. Porque al volver la Constitución de Cádiz, y les hablo en términos jurídico-constitucionales, vuelve a romperse aquella unidad que existía desde la época del Reino de Guatemala, y cada una de sus 5 integrantes principales vuelven a tener su propia categoría. Y ustedes me comprenderán que eso va a ser muy importante el año entrante. Lo cierto es que llegan por fin las noticias. Después de toda esta vorágine, ¿cuál es el territorio, señoras y señores, que, como se enseña en la universidad, se convierte en el primer territorio en que toca estos temas? Nada más y nada menos que el que colindaba con Oaxaca, Tabasco y Veracruz, es decir, Chiapas. Chiapas, repito, de mexicano para ese momento nunca lo ha sido. Es un territorio guatemalteco. Y dándose cuenta que México había hecho eso, ¿qué deciden? Comitán, Real Ciudad y Tuxtla Gutiérrez. Nosotros también queremos ser libres. Y si se viaja hoy en día al Archivo General de la ciudad de Chiapas, ahí está su acta de independencia, donde ellos en septiembre de 1821 rompen bipartitamente, rompen con España, rompen con Guatemala y declaran su independencia. La lógica, ¿a dónde va a llegar la noticia entonces? Cuando la independencia de México y de Chiapas llega a Ciudad de Guatemala, su jefe político superior, Gavino Gainza Fernández, dándose cuenta, imagínense ustedes lo que es recibir ese tipo de documentos que vienen de Ciudad de México y de Chiapas, convoca a cabildo abierto y, como es bien sabido, en Guatemala, el sábado 15 de septiembre de 1821 a las 10 de la mañana en el Palacio de los Capitanes Generales, se va a firmar el Acta de Independencia de Guatemala, como viene precisamente establecido en su texto. Los invito a que lean el artículo 18, con todo respeto, que puedan leer el artículo 18. Inmediatamente se ordena que se envíen copias del Acta Mexicana y del Acta Guatemalteca a San Salvador, a Comayagua, a León y a Costa Rica. ¿Por qué? Porque, como lo dice precisamente el artículo, que ustedes pueden verificar, los abogados historiadores hablamos con pruebas, comuníquese estas circunstancias a las otras naciones para que tomen sus propias decisiones. Cuando la noticia ha llegado a San Salvador, y perdón que haga la nota de página, no El Salvador, ese nombre todavía no existe. San Salvador era todo el territorio, no la capital. Cuando llega al territorio de San Salvador, ¿quién recibe el documento? Su jefe político, Pedro Barrier. Y como pueden dar fe aquí, las dignísimas personas salvadoreñas, en el Archivo General de la Nación Salvadoreña está su acta de independencia con fecha precisamente de 21 de septiembre de 1821. Claro, han pasado 7 días de una persona que ha tenido que ir a caballo para poder precisamente entregar los documentos y que se tome su decisión. 7 días después llega la noticia a Comayagua. Y Comayagua tiene una peculiaridad. Está siendo regida por el jefe político superior, Gregorio Tinoco, quien convoca a un cabildo abierto, y para los distinguidos ciudadanos hondureños que aquí se encuentren, se firma el Acta de Independencia de Honduras, como está en su archivo nacional con fecha 28 de septiembre. Han pasado otros 7 días de alguien que a caballo ha tenido que ir, porque, como se sabe, Comayagua fue el nombre original que luego se le dará a lo que hoy es la República de Honduras. Cosa curiosa, si tenemos el mapa de Centroamérica con su gentil permiso en la mente, mientras uno de los correos va a Comayagua, el otro correo va hacia el sur. Cruzan por las inmediaciones del Salvador y el Golfo de Fonseca, llegan a la ciudad de León, y aquí Miguel González Saravia, jefe político de Nicaragua, recibe esos documentos y me dio una gratísima sorpresa ahora verlo aquí en la urna. Se va a emitir el primer bando de la Diputación de León. Me explico aquí para quien no está versado en este tema. Bando era el documento jurídico que solo podía emitir una autoridad
cuando se está tomando una decisión, y en este caso, él como jefe político, Nicolás García Jerez como obispo y Joaquín de Arechavala como jefe del ejército nicaragüense son los que emiten ese primer bando, en los que, por cierto, para todos los compatriotas aquí de Costa Rica, es algo que siempre me gusta mucho dejarlo en claro con los alumnos. Ahí es donde viene esa famosísima frase en donde ellos nos dicen, se ha tomado unas decisiones, pero, abro comillas, vamos a esperar a que se aclaren los nublados del día. Cierro comillas. Por eso es que se le conoce como el acta de los nublados. ¿Y qué creen que sucede? Mándele los documentos a la última de las zonas. Y la última de las zonas, por supuesto, es nuestra amada patria, la cual el 13 de octubre recibe los documentos. ¿Quién? El jefe político superior, Juan Manuel de Cañas Sánchez Madrid de Trujillo, quien inmediatamente, al darse cuenta de lo que está recibiendo, convoca igualmente a los cabildos, pero con una diferencia. Cañas no está dispuesto a que se den las mismas circunstancias que se han dado en el resto de las naciones. No puede ser hoy, por supuesto, por cuestiones del tiempo, el momento, pero trata de una manera, yo les diría, bastante ridícula, y ocultar todo lo que se está dando, y finalmente no le sale el tinglado. Los Costa Ricas, cuál era nuestro gentilicio en aquel momento, se dan cuenta de lo que está pasando en el resto de las naciones, y aquí finalmente sucede lo que era obvio que sucediese. El Cabildo de San José convoca a representantes de todos los pueblos y localidades del país para que se reúnan. Costa Rica no le pertenece a nadie, Costa Rica le pertenece a todos. Las decisiones son entre todos. Costa Rica es parte alícuota de todos. Y en ese momento se funda el primer órgano político. Qué orgullo siempre nos da decir en la academia la famosísima Junta de Delegados de los Ayuntamientos. Grupo de 30 personas que representan a toda la nación costarricense y que, atención al último detalle, diríamos nosotros, que completa el rompecabezas. El 29 de octubre de 1821 se emite el Acta de Independencia de Costa Rica, en el cual se rompe el vínculo. Y un detalle interesante, que se ha dicho que es un acta de Cartago. Por supuesto que no. Basta que ustedes puedan ir a ver el documento original, donde verán las firmas de los legados de todo el país, donde están representadas todas las regiones costarricenses. Al romperse este vínculo, estas naciones centroamericanas le dan sustento a todo este proceso. Y atención al detalle, ¿dónde había empezado todo? ¿Cuál fue el país motor generador? Le deben a México toda esta vorágine que empezó en Ciudad de México y fue a dar a Costa Rica. Y viene lo que yo considero que es la parte más importante de la disertación de hoy. Justo en ese momento definitorio, señoras y señores, me van a perdonar que voy a tener que ir haciendo una especie de paralelismo en los dos para que comprendamos el proceso. ¿México se había independizado? Sí. Y recuerdan el artículo primero del Plan de Iguala. México se convertirá en un imperio. Por cierto, como se ve luego ya a nivel de maestría y doctorado en historia, México fue el único territorio de América que después de la independencia se hizo imperio. Ninguno más lo hizo. Peculiaridades. Y lo cierto es que a quién se nombra como regente del nuevo imperio, Agustín de Iturbide. Es el hombre del momento. Costa Rica, por su parte, por eso les digo, en el mismo momento en que México se está convirtiendo en imperio, en septiembre del 21, Costa Rica emite su Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Si aquí hay algún colega jurista, lo sabrá perfectamente. Es el punto de origen del derecho constitucional costarricense. ¿Y saben qué dice? Palabras más, palabras menos ese pacto. Ábrase la posibilidad de unir los destinos a otras naciones. Por eso es un pacto social fundamental interino, no era el definitivo. Y así entonces llegamos al año de 1822. El 10 de enero, tal y como está plenamente nuestro archivo nacional en el documento original de la Junta Electoral, se toma la decisión de que Costa Rica se diera al primer imperio mexicano. Para todos los que están aquí presentes, este es el momento más importante. Costa Rica ha tomado la decisión de unirse políticamente al primer imperio mexicano, es decir, ser parte de esta estructura jurídico-política territorial, y nuestras autoridades están preparando la estructura para que Iturbide prepare por su parte las circunstancias para que esto se materialice. Solo que se le dijo algo muy claro a Iturbide, como ustedes podrán ver en los documentos.
Costa Rica no está haciendo esto de manera incondicional. Costa Rica tiene una serie de requisitos que pedirle a México y si se cumplen, podríamos materializarlo como ambas partes queremos. ¿Y saben qué ha sucedido? Se nombra a los dos representantes. El presbítero José Francisco de Peralta y el presbítero José Antonio Alvarado son los dos costarricenses que tendrán que viajar a Ciudad de México a representarnos ante el Congreso Constituyente que ya se ha formado en Ciudad de México en 1822. Pero como el viaje duraba, ustedes me entenderán, casi 2 meses a caballo, aquí le hemos pedido que nos represente interinamente. ¿Cómo no? Ya vivía don Florencio del Castillo Villagra en Ciudad de México y él, en carta que resguarda aquí nuestro archivo, con el mejor de los gustos representaré a mi adorada patria, mientras los colegas se hacen presentes aquí. Lo que ha sucedido es que México cometió un error. Como todo en la vida, no hay nadie absolutamente malo ni absolutamente bueno. Agustín de Iturbide se olvidó de que él había peleado por una independencia, que él había peleado por una libertad, democracia, valores. Y para mayo de 1822, en uno de esos actos que la megalomanía hace que cometan errores ciertos personajes, ¿qué es lo que ha sucedido? Se proclama emperador de México. Atención al detalle, se autoproclama emperador. Los mismos mexicanos, ¿cuál es su legitimidad? ¿Cuál es su legalidad? ¿En qué se basa usted para hacer eso? Me basé en mi criterio, me basé en mi opinión y eso rompe la unidad insurgente. Que hace que curioso, el que había logrado cohesionar a todos los antiespañolistas, de pronto sus colegas dicen, no señor, las cosas no son así. Rompe esa unidad y llega incluso, discúlpenme la palabra, al atrevimiento de cerrar el Congreso y al atrevimiento de atreverse a insinuar que ni siquiera debería emitirse una constitución política porque su voluntad debe ser la que mande. Ustedes entienden que eso empezó a hacer que germinasen ideas de decir ya basta. Y aquí Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Fernández, Guadalupe Victoria, quienes habían sido sus amigos, ahora ¿qué van a ser? Sus enemigos. Mientras esto está pasando, ¿qué pasa en nuestra patria? Lo que era lógico. Cartas vienen, cartas van. Iturbide no responde, Iturbide no cumple, Iturbide no materializa. Y aquí se empezó a generar, señoras y señores, una inconformidad obvia con la idea de que pareciera ser que se había cometido un error. Y para hacerles corto el asunto, terminará el año 1822 con gente que empieza a pensar, mejor sería separarnos. Y llegamos al que yo considero que es el último de los años en este evento de acontecimientos vitales. Estalla en Ciudad de México lo que era obvio, la rebelión contra Iturbide. ¿Quién la está dirigiendo? Un personaje que va a ser famoso en la historia y que por cuestiones de tiempo jamás nos atreveremos aquí a decir nada más que Antonio López de Santana, que luego tendrá una serie de peculiaridades en México, es el que lidera la lucha contra Iturbide y atención al detalle, se le unen Bravo, se le une sobre todo Vicente Guerrero y sin lugar a dudas Guadalupe Victoria. En el plan de Casamata de febrero de 1823, Iturbide desconocido se lanza una guerra. Y volviendo a nuestra patria, lo que ha pasado en Costa Rica es que aquí nuestras autoridades consideran que ya no se puede mantener un momento más. El vínculo se convoca a un congreso y el 8 de marzo de 1823, después de 1 año, 2 meses y 2 semanas de haber establecido la unión con México, se rompe el vínculo político entre México y Costa Rica, o mejor dicho, entre Costa Rica y el primer imperio mexicano. Cáiganse de espaldas con el permiso de todos ustedes con lo que van a oír. Cuando creíamos que eso iba a llevar a la paz, cuando creíamos que eso nos iba a beneficiar, y mientras México está sacando al exilio a Iturbide que irá a dar a Italia, nuestros abuelos no lo hicieron así. Lamentablemente, Cartago y Heredia propician la primera guerra civil y el primer golpe de Estado. Nosotros lo conocemos con el nombre de la guerra de Ochomogo. Nombre dicho sea de paso que para otras circunstancias luego podríamos ver cuál es su origen mexicano. Y lo cierto es que la guerra civil de Ochomogo enfrenta, o discúlpeme, enluta llena de sangre a la familia costarricense al frente de las instalaciones de Recope en Cartago. Y ahí nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos se matan. Cartago y Heredia porque quieren volver a ser parte del imperio mexicano.
Alajuela y San José porque no quieren serlo. Y al final, ¿quién gana? Gana la posición republicana. San José y Alajuela se erigen en la parte principal de la batalla, y cuando su gran líder, don Gregorio José Ramírez, el verdadero padre de la independencia costarricense, va a tomar una decisión definitiva sobre los cartagos, ¿saben qué ha hecho? Se colocó en el Parque Central de Cartago, que sé que todos conocen, frente a las ruinas, y viendo a muchos cartagos. Les tengo una noticia, voy a tratar de parafrasearles con unas palabras lo que él decía. Les tengo una noticia. Fueron a una guerra por un imperio que estaba ya derogado. Fueron a llevar a Costa Rica la sangre por una situación que un tal Agustín de Iturbide está defenestrado. Y sin embargo, así lo hicieron. Y debe haber una sanción, pero no se va a sancionar a ninguno de ustedes en lo particular. Se va a sancionar en general. Y así, la sanción en general, ¿cuál es? Regresando al Teatro de Operaciones, un mes después, se deroga la capitalidad de Cartago y se dice, como recuerdo permanente por haber provocado la primera guerra civil, el primer golpe de Estado, la capital dejará de ser Cartago y pasará a ser San José, según el artículo 16 del primer Estatuto Político de Costa Rica. Con eso se termina toda esa vorágine que México había propiciado en Costa Rica, pero sería una verdadera irresponsabilidad que yo dejara por lado el otro factor, el que me parece que cierra lo que hemos estado haciendo aquí. Si las actas de independencia que pueden ir a visitar cada uno de ustedes en los países están con fechas determinadas, ¿por qué se celebra la independencia el 15 de septiembre? La respuesta es jurídica, como siempre ha sido en estos temas. En 1823 está gobernando en Guatemala Vincenzo Filisola, italiano nacido en Nápoles, que luego se españoliza a Vicente Filisola. ¿Y qué es lo que sucede? Que con esta peculiaridad, este italiano, luego convertido en mexicano, ha sido enviado por Agustín de Iturbide para que se encargue de la situación política de Guatemala. Lo que se encadenó fue algo terrible, porque no solo provocó una decisión terrible con El Salvador, sino que estuvo a punto de llevarla a Honduras. Y entonces, dándose cuenta, este personaje que había caído del primer imperio mexicano, hizo lo que era lógico. En 1823 convoca un congreso de las 5 regiones centroamericanas, palabras más, palabras menos, encárguense ustedes de su destino. México sale de este tema, se devuelve este personaje a la Ciudad de México, se convoca para ser exactos en junio de 1823 el Congreso, y en julio, ¿qué nombre adquiere? Provincias Unidas del Centro de América. Y ven lo que es las cuestiones jurídicas. Toman la decisión de convertirse en asamblea constituyente, es decir, en órgano que va a emitir una constitución política. ¿Cuál fue la única nación que no quiso participar? Dijo no. Costa Rica, por supuesto. Costa Rica no estaba convencida, venía de toda la experiencia con el primer imperio mexicano, se está dando cuenta que está pasando esto, todavía no, pero finalmente en octubre del 23, nuestro Congreso acepta incorporarse a este órgano centroamericano con las 5 naciones. Y yo creo que ustedes compartirán conmigo que con eso se cierra todos los eventos, porque estas 5 naciones, al querer, o más bien poseer una constitución política, tienen que darle una nueva realidad jurídica a estos territorios. ¿Y qué creen que han hecho? Tomaron como modelo a la constitución política de los Estados Unidos, convierten a estas naciones en estados federales, según los términos de lo que se entiende que es un gobierno federal, y en 1824 se emite la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, que se va a convertir en el marco jurídico constitucional de las 5. Y en las reuniones de la Asamblea Constituyente se ha tomado la decisión de que como Guatemala fue la primera que declaró su independencia y para armonizar las fechas, entonces las otras 4 naciones del Istmo reconozcan a la nación guatemalteca como el punto de partida de la independencia, sabiendo cada uno de ustedes, como los he invitado, en los archivos de cada una de las naciones, cuáles son sus actas respectivas, y ese proceso se mantuvo en el tiempo. Y cosa curiosa, cuando escuchaba ahora al embajador Víctor Manuel Sánchez haciendo alusión precisamente a lo que pasó hace 3 años, porque señoras y señores, todo lo que hemos escuchado tuvo su bicentenario
hace 200 años. Y en este año 1824 se están cumpliendo el bicentenario de la conjunción, de la materialización de todos estos procesos que hemos tenido pues el placer y el gusto de poderles exponer aquí en esta ocasión. Les agradezco enormemente la gentileza de su atención y buenas noches. Gracias, muy amables, gracias.